En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación del catecismo básico de la fe católica. Estamos analizando las virtudes morales. Las virtudes morales. Hemos analizado la prudencia, la justicia. Ahora vamos a ver la fortaleza. Hemos visto que la virtud es una disposición habitual del alma que nos mueve a obrar el bien, evitar el mal. ¿Qué es la fortaleza? Y bien, la fortaleza es la virtud que nos hace superar los obstáculos que se oponen al cumplimiento de nuestros deberes. La fortaleza es la virtud que nos hace afrontar sin temeridad y sin timidez tampoco cualquier dificultad o peligro, y aun la muerte, por el servicio de Dios y por el bien del prójimo. Las dificultades, los sufrimientos, las adversidades que suponen el servicio y las obligaciones para con Dios, para con nosotros mismos y para con el prójimo son innumerables. Hay muchos sufrimientos, adversidades, dificultades, y bien, están ahí. Entonces Dios nos da esta virtud de la fortaleza para a la vez evitar la temeridad, la imprudencia y también la timidez. Entonces ahí entramos el exceso y defecto, ¿no? El temerario afronta los peligros sin necesidad, no tiene sentido, confiando en sus propias fuerzas sin los medios suficientes para superarlos. Es el temerario, imprudente. Afronta los peligros sin necesidad y sin tener los medios suficientes para afrontarlo. Por ejemplo, supongamos un pequeño país ataca a una gran potencia mundial. Es ridículo, ¿no? Va a ser aplastado, ¿no? Un niño va a pelearse contra su padre y le da una bofetada, cae al suelo. Sí, es temerario. Eso es... ¿Y el tímido qué es? El tímido, en cambio, se asusta con peligros imaginarios. No tiene valor para afrontar las dificultades, no confía en la ayuda de la gracia y desespera de sí mismo. El temerario peca contra la fortaleza por exceso, el tímido por defecto. Entonces, ni tímido ni temerario, hace falta ser normal. La fortaleza evita la temeridad y supera la timidez, moderando el apetito irascible que mira el bien en cuanto es arduo. Sin la virtud de fortaleza no es posible salvarse y superar las tentaciones y las dificultades que provienen del parte del demonio, del mundo y de las pasiones. Es interesante esto. Sin la virtud de la fortaleza no es posible salvarse y vencer, superar las tentaciones, dificultades que vienen del demonio, del mundo, de los demás y de uno mismo, de sus pasiones. Entonces hace falta ejercitar la virtud de la fortaleza. Es muy importante esto, es necesario. Sin la fortaleza no es posible practicar por mucho tiempo la virtud, especialmente la penitencia y la mortificación y el autodominio. La fortaleza tiene a raya, regula las pasiones que proceden del apetito irascible, la ira, audacia, temor, esperanza y desesperación. Entonces, esa fortaleza guía, conduce, domina la ira, la audacia, temor, esperanza y desesperación. Nos hace resistir las tentaciones. Interesante. La fortaleza nos hace resistir las tentaciones, vencer también el respeto humano. Vencer el respeto humano. Usted está en un lugar, todos comen como paganos, ve usted, bien se persigna en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Provecho, por favor. El que no se persigna cuando está en un lugar al comer, no sé qué, bien, es un cobarde, no es fuerte. El que esconde su religión es fuerte. Usted es en un lugar, no sé, fortalece respeto humano. Entonces la fortaleza hace vencer el respeto humano, que es una cobardía, es una cobardía. Y cuando es necesario, da fuerza, la virtud de la fortaleza da fuerza para afrontar las burlas, las persecuciones y hasta la muerte con el martirio. Esa es la fortaleza. Uno domina las pasiones,
como la ira, la audacia. Una persona se pone en ira al punto va a matar a su hijo, pues no vale. No se espere, no eres loco. Sí, estoy enojado, sí, pero cállate entonces. Cuando estás enojado, cállate, no diga nada. ¿Por qué? Porque si se suelta la ira, es como una bestia feroz. La audacia, etcétera. La fortaleza es activa cuando afronta dificultades y peligros. Es activa. Cuando afronta peligros, dificultades. Es pasiva, de ahí paciencia, cuando soporta sin lamentarse y con ánimo sereno las tribulaciones que Dios permite para nuestra santificación. Una persona enferma que aguanta 20 años la cama es fuerte. Paciencia. Paciencia. Nuestro Señor en esta pasión es fuerte. Las partes subjetivas de la fortaleza son fortaleza natural y fortaleza sobrenatural. Natural, un Hércules, Galilea, y fortaleza sobrenatural, Santa Blandina, por ejemplo. Santa Blandina era esclava, se hizo bautizar, hubo persecución en Lyon de Francia en el año 177. Los cristianos pensaban que primera tortura iba a apostatar. No, ella fue el líder de los mártires. Líder de los mártires. Fortaleza sobrenatural. Las partes integrantes y potenciales son la seguridad, la magnificencia, la paciencia, la perseverancia, la magnitud. La seguridad que infunde confianza en soportar los males inminentes. La seguridad que da confianza en soportar los males que están por llegar, inminentes, están ahí. La magnificencia nos inclina a hacer obras grandes y posibles con grandes gastos para el servicio de Dios. Entonces, cuando hacían catedrales, bien tenía la virtud de fortaleza y también de justicia por el culto divino, para hacer gastos grandes y posibles por el servicio de Dios. La paciencia, ¿qué es? Es parte de la fortaleza, que soporta los males presentes sin contristarse irrazonablemente, sin ser triste. Paciencia, soportar. El martirio es un momento heroico, pero breve, puede ser breve. Te cortan la cabeza, se acabó. Pero aguantar, por ejemplo, en la cárcel por la fe durante 30 años en un país musulmán o comunista, también es fortaleza muy grande. Una persona que hace todo lo posible no sale de la pobreza. Soporta, aguanta, ofrece, Dios lo permite a veces. La perseverancia hace resistir el ejercicio de la virtud y en superar dificultades que proceden del cansancio. La perseverancia, nuestro Señor hace elogio de esta virtud. Los que perseveran hasta el fin serán salvos. Perseverancia hace resistir en el ejercicio de las virtudes y superar dificultades que proceden del cansancio. La perseverancia es importante. Uno puede cansarse con el tiempo cuando hay dificultades, problemas, crisis, toda esa cosa. La perseverancia es importante. Entonces la perseverancia es importante, no darse por vencido en la ejercicio de esta virtud. Y finalmente hay la magnitud que nos hace prontos para hacer obras grandes y excelsas de cualquier género. Entonces, ¿qué dijimos? La fortaleza es la virtud que nos hace afrontar sin temeridad, ¿no? Sin imprudencia, vamos a decir, imprudencia, y también sin timidez cualquier dificultad o peligro y aún la muerte por el servicio de Dios y el bien del prójimo. Seréis aborrecidos, dice Cristo, de todos por mi nombre. El que persevera hasta el fin será salvo. San Mateo 10, 22. Entonces aquí nuestro Señor nos impulsa a perseverar, a ser fuertes. Ejemplo, Santa Francisca, baronisa de Chantal, quedó viuda muy joven. Y bien, su esposo fue a la cacería con un amigo, el otro disparó por imprudente y lo mató. Quedó viuda muy joven, muy joven. Tuvo la fortaleza de perdonar al asesino de su esposo, hacerse madrina de su hijo. Después de haber educado cristianamente a su familia y haber asegurado un decoroso porvenir para sus hijos, oyó la voz de Dios que la llamaba a una perfección más alta en la vida religiosa.
Su corazón sufrió agonías de muerte al separarse de las personas queridas, especialmente de su hijo primogénito, el varón de Chantal. Llegado el momento de partir, el hijo se echó al cuello de la madre, suplicándole con lágrimas que no lo dejara. Viendo que eran inútiles sus esfuerzos, se tendió sobre el umbral de la puerta para impedir a su madre que saliera. Entonces se puso ahí con una alfombra el muchacho. La santa se detuvo por un momento, fijó sus ojos en el hijo que lloraba, sintió que la vencían la conmoción y la piedad, el amor hacia el hijo, pero luego, haciendo un esfuerzo supremo, cruzó la barrera interpuesta por el cuerpo de su hijo y partió con el corazón hecho pedazos. Si le hubiera faltado la fortaleza, tal vez hoy tendríamos una santa menos para admirar y para imitar. Entonces ahí se venció a sí misma, aunque tenía razones de no hacerlo, pero lo hizo. San Francisco de Sales cuenta que cuando él era estudiante en Padua, Italia, mataron a un joven y que el asesino, para no ser linchado por la multitud, se refugió en la casa más cercana, suplicando que le ayudaran y le escondieran. Detrás del asesino llegaron los que llevaban el cadáver del muerto. La dueña de la casa se vio de este modo delante del asesino y del cadáver de su propio hijo. Entonces el asesino se refugió en la casa de la madre del muchacho que mató. Y le suplica que lo esconde si no van a matarlo. Entonces, de un lado, ve ahí que traen su hijo muerto, de otro, tener el asesino delante de sus ojos. ¿Qué va a hacer esta mujer? Y bien, pues, como tiene fe, tiene fortaleza, va a hacer algo realmente, algo heroico, algo heroico. Al darse cuenta de esto, el asesino suplicaba que lo entregaran a la justicia, no atreviéndose a pedir gracia y perdón. Mas la piadosa señora, con el corazón lacerado, no solo le perdonó, sino que rehusó entregar el culpable a la justicia, diciendo: yo te perdono, y así me perdone a mí Dios. Dios recompensó a la madre heroica, revelándole que su acto de caridad había librado inmediatamente el alma de su hijo del purgatorio. Entonces hay estos actos realmente actos heroicos. Hay casos de santos que cuidaban leprosos, por ejemplo, y bien, le daba asco. Y bien, no me acuerdo cuál de las santas se fue a besar la cosa. Cuidado, esto no se hace, no debe hacerse así, no es humano. Es algo, un impulso de Dios para hacer esas cosas extraordinarias. Entonces, ¿qué dijimos? Hay 4 virtudes morales que son pues naturales e infusas. Hemos dicho que la virtud es la disposición habitual, la manera habitual del alma, que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal, y concretamente, toda virtud es hacer el bien y evitar el mal. Y hemos dicho que la fortaleza es la virtud que nos hace afrontar sin temeridad, sin imprudencia, tampoco sin timidez, sin cobardía, cualquier dificultad o peligro y aún la muerte por el servicio de Dios y por el bien del prójimo. Esto es lo que hicieron todos los santos, todos los mártires. Esto es algo muy, muy importante decirlo y saberlo. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy ya no sabe de estas cosas. Y en lenguaje más cristiano podemos decir, la fortaleza sobrenatural es una virtud que nos da valor para cumplir todos los deberes que Dios nos impone. Bien, ahora sépanlo, estas virtudes, dije en la charla anterior, pueden existir en lo natural, una sí, otra no, pero la persona que vive en gracia de Dios tiene todas estas virtudes juntas, y todas crecen juntas, se pierden juntas también por el pecado mortal. Las 2 únicas cosas que quedan en el alma del bautizado en pecado mortal es la fe y la esperanza. Todo lo demás queda perdido, destruido o neutralizado. Ahora, cuando se confiesa, todo eso se regresa, ¿sí? Bien, esto acerca de la fortaleza. En la siguiente hablaremos de la virtud de la templanza.
Queridos hermanos, si quieren conocer más mejor su fe católica, por favor, suscríbanse a nuestros canales en YouTube y Telegram, Catecismo Católico Tradicional. También en YouTube tenemos FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de espiritualidad y formación cristiana.